Hola, mi nombre es Pablo Zamora y siento que uno de los mayores retos a los que uno se enfrenta en la práctica es aceptar el cambio, aceptar que las cosas siempre están en constante transformación y el hecho de dejarse fluir a veces es lo más complicado de todo, pero siento que es esencial no solo en la práctica, que sí, pero en la vida en general es importante. Mi flexibilidad para llevar a cabo planes que ya había pensado previamente, ya que estos no siempre se llevan de la forma pensada, pues valga la redundancia. También me ayudó a mejorar mis habilidades de comunicación, tanto con mis compañeros de trabajo, nuevamente con la disciplina, y también con población con la que no me llevo muy bien, que es con los adolescentes, ya que se me complica el trabajo y comunicación con ellos. De igual manera, otra cosa fue dejar mis cosas personales a un lado para poder desarrollar una buena intervención. La principal dificultad para mí ha sido identificar o, digamos que de alguna forma, encontrar, en el caso de, pues, la creación de metodologías desde la práctica, las actividades como adecuadas para las necesidades y para las características de la población o de las poblaciones como a las que acompañamos. Siento que también, pues, otra dificultad para mí ha sido un poco la motivación. Pienso que, pues, es importante también resaltar los momentos en los que uno no se siente motivado porque aún a pesar de eso siento que he tenido un compromiso con el trabajo que estoy haciendo en la práctica. Creo que a nivel personal uno de los principales que estuvo desde el inicio pues fue el desplazamiento de Bogotá a Soacha. Es algo a lo que no estaba acostumbrada y fuera de eso el reto de conocer un contexto que pues nunca había tenido la posibilidad de conocer tan de cerca como pues es el contexto de Altos de la Florida. Creo que a nivel profesional también me encontré con un reto muy grande que es saber cómo pasar toda la teoría y todas las cosas que he aprendido a lo largo de la carrera a pues a un contexto ya práctico en el cual pues ya estaba como directamente con personas, con una comunidad que confiaba y que confía en lo que hacemos. Y creo que eso es un reto muy grande porque a veces las expectativas de las personas son muy altas y también pues siento que a veces nuestros alcances pues son, son a veces como limitados. Entonces creo que es un reto muy grande al que me enfrenté en codo a codo, el hecho de conocer situaciones y dinámicas muy problemáticas, casos muy duros que también emocionalmente pues me llegaron a afectar. Creo que ese ha sido uno de los grandes retos, como también asimilar emocionalmente todas estas cargas eh, pues que trae el hecho del trabajo psicosocial. Sobre los retos que tuve al momento de entrar a esta práctica fue conocer todo lo que es el trabajo social, en qué consiste el trabajo con comunidad, el trabajo con niños. Era algo que yo no conocía mucho y fue un reto lograr encontrar metodologías, lograr encontrar la forma de trabajar con grupos, de trabajar con niños, porque pues tienen sus complicaciones. Trabajar con niños es muy difícil, lograr que no se le den seriedad a un tema, que colaboren, que estén concentrados, que estén en disposición, pero pues todo esto depende mucho de la metodología que uno use. Yo siento que para mí fue un desafío y un reto trabajar con niños porque pues yo nunca había trabajado con esa comunidad y al entrar a la práctica pues yo pensaba que se me iba a dificultar un montón, pero en realidad pues hubo como mucho feeling con los niños y terminó siendo un logro. Sí, pues para mí la práctica en general pues presentó varios retos, sobre todo porque pues hicimos las prácticas en un lugar que en un barrio que yo no conocía, en una zona que yo no conocía,
Pues Ciudad Bolívar aquí en Bogotá es una zona que uno siempre escucha cosas, pero nunca realmente, yo personalmente nunca había ido. Entonces como que implicó primero conocer realmente el barrio, conocer realmente cómo son las personas. Y pues claro, presentó varios retos en ese sentido porque pues también tampoco nunca había trabajado con niños, y también el hecho de conocerlos, conocer su cultura, conocer las cosas que los hacen felices, las cosas que los ponen mal, pues presentó todo un gran reto porque me tuve que enfrentar a cosas que nunca había hecho antes y creo que a una zona y a una cultura que nunca había hecho, como que nunca había hecho trabajo antes. Entonces eso presentó grandes retos, pero también una oportunidad para aprender mucho. Sí, yo creo que también al principio, y yo creo que es un sentimiento general, o por lo menos pasó pues con los compañeros de Vías Móviles, y es que entramos un poco perdidos y no sabíamos cómo hacer las cosas bien o si lo que estábamos haciendo estaba bien, y por lo menos en el grupo que yo trabajé con mujeres, pues yo traté de hacer lo mejor como con lo que sabía y con los recursos que tenía, pero no estaba funcionando, y pues eso también fue un reto gigante que este semestre se solucionó. Sí, es una práctica como que implica mucha autonomía, mucho trabajo en equipo, mucho trabajo independiente, mucha creatividad, entonces es mucho como de qué quieres hacer tú con la comunidad que trabajas. En cuanto a los aprendizajes, yo creo que lo que más importante me llevo de esto es la paciencia, porque realmente no es algo que me caracterice, o por lo menos no me caracterizaba. Pero muchas veces uno llega a la comunidad y tiene un taller planeado y no llega nadie. O ese día los niños no quieren hacer nada y no van a hacer nada, entonces uno tiene que aprender a ser paciente y también muy flexible, porque muchas veces pues las cosas no van a salir como uno quiere, ¿no? También aprendí como a no quedarme solo con lo que se puede ver, sino a indagar un poco más, entonces no, que no sea solo como este niño está siendo muy rebelde, está siendo muy grosero, sino como, bueno, ¿por qué está haciendo así? ¿Qué está pasando en su casa? ¿Qué está pasando en el colegio? Y también pues yo siento que yo entré siendo una persona y salgo siendo otra persona completamente diferente. Aprendí muchísimas cosas, no solo a la hora, digamos, de hacer los talleres, sino también de la comunidad, pues eso. Sí, yo creo que sobre todo es muy distinto a lo que a uno le enseñan en el libro, el trabajo comunitario, porque una cosa es leer algo sobre un concepto y otra cosa es tener a una persona de frente que te dice, ayúdame, estoy sufriendo, o tener a un grupo con el que tienes que trabajar, que sabes que tiene necesidades, que sabes que tiene problemas y que tú tienes que intervenir. Creo que implica primero mucha autonomía, creo que es el mayor aprendizaje que yo me llevo, autonomía e independencia, porque no te van a estar diciendo tienes que hacerlo de esta manera o de otra, sino que tú tienes que indagar cómo hacerlo con la comunidad. Mucha flexibilidad también, porque el trabajo implica que muchas veces se vaya el agua, que los participantes no vayan a la fundación, que en la fundación no haya actividades, que las familias estén pasando por situaciones, que te cancelen sesiones de acompañamiento. Y todo eso hace que tú aprendas a ser flexible y que poco a poco entiendas cómo tienes que trabajar con las personas que trabajas y entender que cada grupo es distinto y tiene sus necesidades específicas. Aprendí mucho sobre cómo tratar con la comunidad, cómo tratar con los grupos, aprendí distintas técnicas de intervención, aprendí distintas técnicas metodológicas por medio del juego, por medio del arte, la creatividad, que son factores que a nosotros nos ayudan mucho más con el trabajo con niños. Pero pues también con adultos, ¿no? Todo este tema artístico ayuda a que las personas logren encontrar cosas que de pronto tienen reprimidas, que no pueden hablar, que no saben cómo expresarlas. Entonces sí, eso me gustó mucho.
Un tema en específico que me gustó mucho con respecto al metodológico fue el tema de teatro del oprimido. Siento que es algo que a lo que se le puede sacar mucho provecho dentro de los espacios de práctica y más en todo este ámbito social y de comunidad y grupos. Pues obviamente aprendizajes frente a cómo se hace una lectura psicosocial, una lectura de contexto, cómo se hacen planeaciones, cómo se pone en práctica todo lo que hemos visto, las metodologías creo que también algo muy importante que para mí es un aprendizaje muy grande es el hecho de saber cómo puedo juntar mis dos carreras, que es pues artes escénicas y psicología, y cómo puedo cumplir un rol en donde puedo fusionar estas dos disciplinas que amo para pues en pro de la comunidad y de las personas. Por ejemplo, lo que he aprendido en la clase me ha ayudado muchísimo también como en la práctica y es algo que he visto como de manera notoria porque cada vez que sale como una nueva como propuesta para la creación de metodología como para una población y dice las características como de la población, claramente sí, como mencioné, es una dificultad como poder desarrollar las actividades como específicas para esa población, pero de alguna forma también ha sido un aprendizaje como grandísimo porque siento que enseguida en mi mente como comienza a como aparecer ideas de qué es lo que puedo hacer. Entonces, no sé, o sea, propongo muchísimo y pues eso también me da como presencia y me ayuda a estar muy activa. También aprendí múltiples cosas que me pueden ayudar para mi ejercicio profesional, como son las diferentes metodologías que aprendí en clase para tratar mejor a las personas y a las poblaciones en general. También mejoré mi creatividad, mi organización y planificación, especialmente para las distintas actividades de resolución de problemas y toma de decisiones. Por otro lado, fortalecí, como dije anteriormente, mis habilidades de comunicación, por lo que este trabajo psicosocial implica mucho hablar con todo el mundo. Siento que tuve muchos aprendizajes a lo largo de mi trayectoria en esta práctica y en los seminarios teóricos y metodológicos. Aprendí a cuestionar todo, a formarme como psicóloga y claramente sigo en ese proceso, a mantener como una neutralidad, a leer los contextos, que es tan importante saber leer los contextos y qué hay detrás de esas violencias y qué hay detrás de esas desigualdades. En cuanto a retos, yo creo que el trabajar con una población como llena de desigualdades, habían casos en los que uno no sabía cómo tratarlos, pero yo siento que también eso va mucho como dentro de los aprendizajes, que fue como la responsabilidad que uno tiene frente a su posición como psicólogo y cómo podemos trabajar ese proceso frente a sus propios recursos, que siento que es algo muy pertinente. Y frente a las reflexiones, yo siento que siempre codo a codo la práctica psicosocial me cambió completamente. Bueno, corte comercial. En cuanto a mí, yo puedo decir que entré siendo una persona y salí siendo otra completamente diferente. Siento que crecí no solo en lo profesional o en lo académico, sino en todos los aspectos de mi vida. Aprendí muchísimas cosas que estoy segura que me van a funcionar y me van a servir no solo ahorita, sino más adelante en un futuro no muy lejano, ¿no?
Entonces que eso, que aprovechen, que aprendan un montón, que se lo disfruten. Muchos días seguramente van a amanecer desmotivados, pero de todo se aprende. Sí, yo creo que esta práctica yo me llevo como sobre todo lo mucho que pude aprender más allá de la obligación. Siento que es una práctica que, a diferencia de otras, como que te da mucha libertad de explorar y de crear lo que tú quieras. Si tú quieres hacer música, si quieres ver una película, si quieres traer lo que tú quieras, lo puedes hacer. Entonces, como que a la gente que se queda, yo le diría como que trate de hacer la suya y como de tratar de crear y explorar lo que a esa persona le guste, que siento que es algo que este trabajo y esta práctica da la posibilidad de hacer. Y por último, como reflexión, me deja la importancia del trabajo en equipo en esta rama de la psicología, como también la comunicación asertiva con todos los que me rodean en este campo de acción, al igual que aceptar que cualquier idea es válida, de donde sea que venga, para desarrollar pues las actividades como uno pues piensa que deben llevarse a cabo. Y por último, la escucha activa fue algo muy importante que aprendí para el trabajo como psicóloga y por otro lado logré ver otra realidad que de las tantas perspectivas que existen en Bogotá. Puedo dar reflexiones con respecto a mi noción de lo psicosocial en este año de prácticas, y es como este carácter integral y holístico que pues desde un principio yo sabía que tenía lo psicosocial, pero también como verlo ya directamente es una como manera distinta también de entenderlo. Y pues como ya yo he mencionado, no he tenido la oportunidad igual de asistir a los lugares o a las comunidades o a los espacios, territorios. Sí he hecho parte de otros espacios, como espacios interinstitucionales, en donde también discutimos con otras instituciones y pues también se hacen foros, por ejemplo, de derechos humanos. A partir de eso también como he podido ver desde mi experiencia lo que significa lo psicosocial. Y para mí siempre ha significado como este mundo y este como sí, factor relacional que caracteriza al ser humano, y no este factor determinante de tú eres esto y como a partir de esto vamos a ver qué se hace con tu vida o cómo podemos mejorar tu vida. Siento que es importante ver y analizar absolutamente todo lo que nos rodea, porque, bueno, así como el contexto social nos afecta, nosotros también afectamos absolutamente todo lo que pasa. Pues primero, frente al contexto y frente a nuestro rol como psicólogos y psicólogas en una sociedad como la nuestra, creo que tenemos un campo de acción muy grande, y creo que también hay reflexiones frente a las injusticias, frente a la desigualdad. Tengo todavía muchas emociones encontradas porque pues a veces sigo sintiendo mucha frustración frente al no poder hacer más, pero creo que hay reflexiones muy grandes frente a lo que hemos hecho, y una satisfacción también, porque siento que he visto muchos procesos, y también una reflexión muy grande es el hecho de comprender que los procesos pues no son de la noche a la mañana. Creo que en ningún caso he tenido como pues o no he visto cómo se hace un taller y ya la problemática pasa, sino que creo que es como el aprender a respetar los procesos de las personas y de la sociedad. Y reflexiones que puedo encontrar con respecto a la práctica es no cerrarme a ninguna posibilidad, estar abierta a todo, estar abierta a los cambios, estar abierta a adaptarme, a ser flexible, a encontrar soluciones rápidas
aprender a manejar un grupo correctamente, saber cómo acercarme a las personas. Siento que es una práctica que a uno le llena mucho el corazón, o pues a mí en lo personal, que me hace sentir bien lo que estoy haciendo, porque sé que sea poco o mucho, estoy dejando huella y estoy marcando, así sea, a una de las personas con las que estoy trabajando. Y esa es mi reflexión sobre la práctica. Por mi parte, pues decirles a ustedes que son los que quedan en la práctica de psicosocial, que aprovechen que este es un espacio de crecimiento personal y profesional gigante. Como estábamos hablando ahorita, todo lo que de pronto uno no aprende o no le enseñan durante la carrera lo va a venir a aprender acá, y aprovechen de verdad todo lo que les ofrezcan. Bueno, no todos trabajan con comunidad, pero aprovechen todo lo que las personas les pueden ofrecer y les pueden enseñar, porque no solo somos nosotros yendo a Ciudad Bolívar o a Codo, donde sea que haya que ir a hacer talleres y enseñarle cosas de las personas, sino que uno también se lleva cosas de ellos. Aprendizajes y reflexiones que he logrado sacar a lo largo de esta práctica es chévere. Chévere saber, chévere conocer la teoría, chévere saber qué hacer, sí, muy chévere conocer muchas metodologías, saber de Jung, saber de sistémica, saber de Freud, saber de Foucault, chévere, pero si tú sales de tu práctica hablando con comunidades, escuchando sus historias, sus vivencias, si sales inmutado, si sales del salón después de hacer una metodología muy chévere con tus compañeros, que salgan cosas muy muy importantes de las vivencias de cada uno y salir como si nada pasó, no dejarte tocar por las vivencias de las demás personas, que no te importe, pues es que algo estás haciendo mal. Es revisarse, ¿no? Un poco. Sí. Saludos. Mi dificultad más importante fue al principio de la práctica el miedo y la desconfianza en lo que iba a hacer. Solamente había ido a clases, sabía mucho de teoría, mucho también es un decir, pero sabía todo sobre la teoría y nada sobre la practicidad y sobre el trabajo, y estaba muy asustado de enfrentarme a las personas y a un grupo, y sobre todo a contextos tan diferentes al mío, pero justamente eso fue mi mayor aprendizaje y mi mayor logro personal. Creo que en el primer semestre de la práctica lo que más valoré fue la confianza que gané sobre mi propio quehacer y sobre cómo podría en el futuro construir una verdadera relación de confianza con las personas en la comunidad o sobre lo que estuviera trabajando, para después de eso lograr ya un acompañamiento muy bueno. Creo que me hacía mucha falta, pero eso solo lo tenía que comprobar en la acción. Y justamente fue esa es una de mis dos reflexiones grandes durante este año. Creo que la construcción de la confianza es muy muy importante para los procesos que se llevan a cabo, porque al ser contextos tan distintos, y creo que son contextos muy desconfiados de las instituciones, porque justamente las instituciones usualmente les han fallado a lo largo de sus problemáticas, y también desconfían mucho de la psicología misma. Entonces creo que es primordial ese lugar de ver al otro desde la horizontalidad y desde la construcción de la confianza, para reconocer que antes que psicólogo, uno es un ser humano que también pasa por cosas, y que también ve al otro no como un loco como es la percepción, sino como alguien con derechos,
em, que, que tiene también cosas valiosas de las que uno puede aprender. Mi otra reflexión sobre la reflexión del primer semestre. Creo que este segundo semestre tuve la oportunidad de hacer no tanto un acompañamiento individual, sino algo más colectivo. Muy pocas veces, pero igual creo que valoré mucho esos espacios porque siento que me abrió los ojos a un mundo que pensaba que no me iba a gustar y me terminó gustando un montón. Y justamente con la utilización de recursos adicionales, que también no sabía de qué forma los podía aprovechar y resultaron siendo muy valiosos dentro del trabajo. Estos recursos adicionales son el arte, la música, lo audiovisual, que siento que el primer semestre fue como todavía estaba como entrando en más o menos qué quería hacer, fue muy, fue muy serio y fue muy individual y más un acompañamiento de escucha y conversacional. Creo que este segundo semestre me gustó mucho experimentar con el arte y con otras formas de expresión que, que resultan dejando productos tangibles que yo como psicólogo y la persona pueden mantener con ellos de forma física. Y creo que eso, la realización de lo físico, más allá de lo conversacional, creo que es muy valioso. Y estoy muy emocionado por seguir trabajando. Creo que afortunadamente, ojalá, puedo tener la posibilidad de trabajar con grupos, que es lo que me gustaría. Y sí, le agradezco mucho a la práctica de violencia política porque creo que pues cumplió absolutamente todas mis expectativas sobre lo que yo quería. A mí siempre me gustó la psicología social y lograr hacerla con una población sobre la que estaba muy interesada y con la que me gustaría mucho seguir trabajando, fue muy emocionante para mí, fue muy bueno. También debo decir que es importante hacer una crítica a las instituciones sobre las que trabajamos, y si algo no funciona o sentimos que podría estar funcionando mejor, es importante decirlo de buena manera, pero reconocerlo en uno y saber cómo las cosas se pueden no hacer tan bien y cómo con esfuerzo se pueden empezar a hacer mejor. Porque ninguna institución es perfecta y creo que nuestra labor también como psicólogos sociales, además de hacer una crítica a las estructuras y a las condiciones y a todo lo que repercute en las comunidades y en los territorios, es también hacer una crítica a las instituciones que los ayudan, no solo los que los victimizan, sino sobre lo que trabajamos, porque a veces no hacemos tan bien nuestro trabajo y es importante tratar de hacerlo lo mejor posible.